Les saludo nuevamente a todos ustedes, hermanos, paz a vosotros. En esta tarde quisiera yo compartir con ustedes un mensaje que ha sido de bendición para mi vida y confío en el Señor que lo será también para cada uno de ustedes. Dice en el Salmo 31, es el texto que he elegido para iniciar este mensaje. En el Salmo 31, versículo número 22, dice de la siguiente manera: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amén. Buscando a Dios en los tiempos difíciles. La mayoría de nosotros siente cierta sensación de abandono de parte de Dios cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Cualquiera que sea nuestra situación, puede causarnos confusión, ansiedad, impotencia. Al mismo tiempo pensamos en Dios y también al mismo tiempo pensamos dónde está Dios. Tanto tú, amado, que me escuchas, como la gente que tú amas, la gente que amamos, está luchando con alguna área de su vida en estos momentos. Y tal vez te estés preguntando cuál es el papel de Dios en estas dificultades. Porque cierto es que estamos viviendo tiempos difíciles, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y muchos hoy se preguntan, ¿dónde está Dios? Quieren saber qué es lo que está haciendo Dios en estos tiempos. ¿Cómo puede Él hacer una diferencia en mi vida, en lo que yo estoy viviendo? ¿Y qué es lo que yo también puedo hacer en este proceso? Por eso yo quiero hablarte hoy acerca de los tiempos difíciles. Porque estos tiempos difíciles nos llegan de varias maneras. Nos pueden llegar, por ejemplo, como lo que un autor ha clasificado como problemas funcionales. Estas luchas tienen que ver con la tarea o las esferas de lo que hacemos en la vida. Pueden ser asuntos de dinero, pueden ser asuntos de trabajo, la crisis financiera que vivimos, la escasez de empleo, problemas relacionados con los recursos monetarios entran en esta categoría. Y la gente está confusa, la gente está preocupada y pueden tener también temor por el futuro. Existen también problemas de salud, problemas médicos, problemas de salud que se presentan en todas formas y en todos los tamaños. Algunas enfermedades son tan tristes y son tan difíciles de asimilar, como el cáncer, como problemas cardíacos o asuntos que estamos viviendo relacionados con accidentes que pueden estarte afectando a ti o a alguien de los que tú amas. También pueden ser catástrofes, como desastres naturales, como un tsunami, un huracán, un terremoto, epidemias globales, como esta que estamos viviendo, hermanos, que están haciendo estragos en pueblos enteros, en países completas, y eso es una realidad que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Los horrores también que ha creado el mismo ser humano, como estos gobiernos corruptos que tenemos, los genocidios que causan sufrimientos inimaginables, que ni siquiera podemos describir con palabras. Pueden ser también conflictos y pérdidas en nuestras relaciones. Quizás algo esté marchando mal en tus relaciones, quizá con algunas personas de tu intimidad, quizá tú estás enfrentando luchas en tu matrimonio o estás enfrentando una disolución de tu matrimonio, una relación de noviazgo que se ha dañado, algunos miembros de tu familia que se han alejado, o quizás tus hijos se están metiendo con gente no adecuada, teniendo malas compañías o problemas de drogas o asuntos que tienen que ver con su situación que se está complicando. Quizás has perdido una amistad o alguien que amas ha muerto de manera repentina. Dado que reconocemos que nuestra vida se trata de relaciones, porque Dios nos hizo así, seres sociales, es muy difícil lidiar con este tipo de dificultades.
o puede ser también algunas luchas emocionales. Y estas luchas pueden ser creadas o pueden ser empeoradas por una combinación de todos los puntos anteriores que he mencionado. Y por esa razón quizás algunos en este momento estén experimentando depresión, ansiedad o estén luchando con adicciones. Y estas luchas debilitan a la persona. Y son tan difíciles de tratar que en muchos casos parece imposible una salida. Y podemos así hablar de muchas y muchas otras situaciones, circunstancias, adversidades, porque casi no hay límite, pudiéramos pensar, a las luchas que experimentamos en la vida. La gente, nosotros mismos, estamos siendo afectados de formas que pueden ser mínimas o moderadas hasta ser graves. Y a menudo las personas se sienten abrumadas entonces con esta realidad y no pueden pensar en lo que tienen que enfrentar el día de mañana. Y respuestas que pudiéramos decir sencillas o normales, pues no dan resultados. Échale ganas, vamos, anímate. No, no pueden estar funcionando. La vida, decía un escritor, no es tan predecible como parecía el día de ayer. Y a medida que crece entonces el estrés, aumenta también el enfoque de los malos tiempos. La mayor parte de las veces, estas dificultades van más allá de la capacidad de resolverlas. Si ya hubiéramos podido solucionar estas situaciones, la verdad es que nuestra vida sería muy distinta y no estaríamos lidiando con este tipo de problemas como lo estamos el día de hoy. Al parecer, entonces, todo a nuestro alrededor está lleno de malas noticias. Malas noticias. Y entonces, ¿qué nos queda? Yo le voy a decir en esta tarde, ¿qué nos queda conforme a la palabra del Señor? Nos queda volvernos a Dios. Nos queda voltear el rostro a Dios para obtener ayuda y también esperanza. En los tiempos difíciles yo quiero animarte. Busca a Dios. Quiero que veas este ejemplo conmigo en el libro del Éxodo, en su capítulo 1. Por favor, yo espero tengas tu Biblia a la mano y si es tu costumbre anotar, como a veces yo sugiero, pues hazlo así para que el conocimiento quede fijo de una manera más adecuada. Éxodo capítulo 1. Voy a leer el verso 11 en adelante. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Voy a dejar ahí la lectura para ponerte en contexto. El pueblo de Israel había llegado a Egipto como una medida que Dios estableció a través de José para que ellos tuvieran alimento. Recordarás ese tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas, cuando José es puesto como el segundo del faraón y administrador de todos los bienes del imperio de Egipto. Y entonces sus hermanos llegan a Egipto para buscar comida y él los atiende y después de una serie de eventos que yo te invito a, si no los conoces o para recordarlos, puedas leer en los últimos capítulos de Génesis. Y entonces ellos se establecen ahí porque José los manda a traer a su padre y a toda su familia y les da una tierra, la tierra de Gosén. Ahí era una tierra apropiada para el oficio de los israelitas, que era cuidar rebaños. Y entonces ellos comienzan a establecerse en ese lugar y a crecer, a desarrollarse. Llega un momento en que son demasiados, son tantos que un faraón nuevo que no conocía nada de lo que había sucedido porque habían pasado ya cientos de años, vio esta multiplicación como una amenaza para el imperio y entonces decretó que mataran a todos los varones, que dejaran solamente a las niñas que iban naciendo. Y los tuvieron como esclavos ahora. Y entonces dice el verso número 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y yo quiero que notes esta parte, el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén.
Esta palabra es muy descriptiva de lo que estaban viviendo los israelitas en ese momento. Esta palabra es la palabra opresión. Dice que los oprimía. Este es el sentir de los israelitas que sufrieron la esclavitud. Estaban siendo oprimidos. Quiere decir que los egipcios entonces, una y otra vez a través del tiempo, hacían que sus vidas fueran vidas miserables, que fueran muy duras, que ellos perdieran la esperanza y que no tuvieran ya ganas ni siquiera de vivir la vida. Los oprimían una y otra vez a través del tiempo. Y este verbo oprimir que se utiliza aquí en hebreo significa ir en descenso. Ir en descenso. Esto implica que en lugar de que su vida fuera hacia arriba, fuera una vida abundante, una vida plena, una vida disfrutable, su vida iba hacia abajo, su vida se iba en picada. Y entonces, esta es una descripción exacta de la experiencia que vive hoy mucha gente. Están llevando cargas enormes sobre sí, cargas financieras, cargas médicas, cargas en sus relaciones, cargas en sus propias emociones. Y el tremendo peso de esas cargas hace que nuestro rostro sufra. El rostro denota la amargura que hay en el alma, dicen los proverbios. Que nuestras actitudes, que nuestro semblante, que todo nuestro ser, nuestro lenguaje corporal, todo indica que vamos hacia abajo. Como si se nos doblara la espalda por tanto peso. Lo que oprime a la gente son muchas dificultades que experimentan diariamente. Y hoy, debido a esta pandemia, amado, se ha visto un aumento exponencial de casos de personas con ansiedad, con estrés, con depresión. Si de por sí la gente ya se sentía abrumada, ahora con esta pandemia las cosas se han agravado terriblemente. Y es que una crisis con frecuencia empeora el estado interno. Es decir, si la persona ya tenía problemas de por sí, una crisis como esta lo único que hace es sacarlo y agravarlo, que se acentúe esa situación que está viviendo. De hecho, leía yo en esta semana que Japón hizo un ministerio de soledad, así le llamó, que a su vez fue una iniciativa del gobierno británico, un ministerio de la soledad, en donde ellos quieren acompañar a la gente que está sufriendo por razón de esta pandemia, porque ellos se han dado cuenta cómo ha aumentado de manera alarmante la tasa de suicidios entre los japoneses por causa de la pandemia, el aislamiento. Hermanos, somos seres sociales y este aislamiento puede estar llevando a muchos al grado de reventar porque no pueden ver a sus seres amados, porque no pueden compartir, porque no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar un beso, ni siquiera a veces podemos saludarnos de mano y eso complica nuestra existencia. Cualquiera que sea la causa del sufrimiento que enfrentamos nosotros los seres humanos, no podemos resolver nuestros problemas solos. Quizá tú ya te diste cuenta, has luchado, te has esforzado, te has batallado, pero no logras resultados. Y es que cuando enfrentamos luchas más grandes que nuestra propia capacidad para resolverlas, es entonces cuando Dios viene a nuestra mente de manera más persistente, de manera más regular, más intensamente. Miramos entonces hacia el cielo y preguntamos, ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer, Señor, ante esta situación? ¿Cuándo vas a intervenir? Necesitamos respuestas. Y estas son preguntas que son adecuadas, no son para nada pecaminosas, no tienen motivo de culpar a nadie o de mostrar falta de fe, simplemente son situaciones que estamos nosotros viviendo, que estamos experimentando. Y para esto basta nada más leer el texto con el que iniciamos. Este texto que tomé yo al inicio, dice precisamente, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Quizá alguien de manera precipitada diga, no, es que ya Dios me olvidó en mi premura. Yo dije, ya soy cortado delante de los ojos de Dios, ya no vivo, ya no tiene sentido. Esto es peor que la muerte. Pero en realidad nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad,
Es parte de nuestra naturaleza. Y estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos, causan que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y que busquemos a Dios. Quizás estábamos muy metidos en otras cosas. Quizá le dábamos prioridad a otras situaciones, quizá había idolatría en nuestro corazón, no nos habíamos entregado a Dios de la manera adecuada y decíamos, no, pues más adelante, tal vez en otro momento, quizás para el otro año. Hoy pienso en gente que quiso tal vez bautizarse el año anterior y que dijo, no, pues para el otro año ahora sí. Y vino la pandemia, la persona murió, no sé, algunas cosas se complicaron. ¿Cómo podemos entonces hacer tan a la ligera una promesa para el futuro cuando no tenemos certeza de lo que va a suceder? Pero quiero hacer aquí una precisión. No quiero afirmar que debemos buscar a Dios únicamente o exclusivamente cuando estamos atravesando tiempos difíciles. La Biblia nos indica que debemos buscar a Dios siempre, que fuimos creados para buscar a Dios siempre. Quiero que veas primer libro de Crónicas. Primer libro de las Crónicas, en su capítulo 16. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Voy a dar lectura al versículo número 11. Mira las palabras de David. Buscad a Jehová y su poder. Ahora yo quiero que subrayen las siguientes palabras. Buscad su rostro continuamente. Busca a Jehová, busca su poder, busca su rostro continuamente. De manera permanente. Aun cuando el hombre se niega a buscar a Dios, como dice Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hay algo en el corazón del hombre, hay algo que Dios puso en el ser humano para que éste le busque y él lo va a llamar en su momento. Pero hay algo que nos impele a buscar a Dios. Por eso dice, busquen a Jehová y busquen su poder, busquen su rostro continuamente. No solo cuando te vaya bien, amado, no solo cuando te den un ascenso en tu trabajo, no solo cuando te entreguen las llaves de tu casa o que te entreguen un crédito para que te compres un departamento o cuando te sacaste un auto en una rifa. Yo conozco casos de personas que se sacaron autos en una rifa. O cuando le pegaste al gordo. Término coloquial para decir que te sacaste la lotería, ¿no? No que golpeaste a alguien de proporciones amplias, ¿sale? Lo que estamos diciendo entonces es, busca el rostro de Dios, búscalo continuamente. Búscalo continuamente. Mira el Salmo 27. Salmo número 27. Versículo 8. Mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Cantábamos hace un momento, yo te busco con fuego en mi corazón. Y yo te anhelo. Y yo te amo más que a mi propia vida, más que a mi ser. Te buscaré. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Si bien buscamos a Dios en tiempos de bonanza y felicidad, es un hecho que en medio de las dificultades es cuando más recurrimos a buscar al Señor, quien por cierto sabe que tenemos necesidad. En el libro del profeta Oseas, capítulo 5, si tú lo buscas rápidamente, Oseas 5, verso 15, vas a leer lo siguiente. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hace varios meses yo prediqué un mensaje acerca de esto. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Buscar a Dios es el remedio para nuestra opresión. Estamos oprimidos. Estamos oprimidos por todo lo que sucede a nuestro alrededor, incluyendo la pandemia. Estamos oprimidos. Pero el Señor dice esto en su palabra. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces
Yo quiero que tú observes esto, porque esto es relevante para nosotros. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alguien puede decir, bueno, eso lo dijo Dios antes. No, esta es una promesa de parte de Dios. Dios está estableciendo las condiciones para que Él actúe si su pueblo busca su rostro con todo su corazón y si se convierte de sus malos caminos. El Señor ha prometido, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Algunos estudios que tienen que ver con el cerebro han descubierto que cuando la persona ora o medita en Dios, en la palabra de Dios, en lo que tiene que ver con Dios, hay ciertas zonas de su cerebro que se iluminan. Esto es hermoso, porque existe entonces una conexión. Esta expresión de tiempos difíciles, tal vez para nosotros no significa mucho en una primera instancia, porque sí, ciertamente nos preocupamos cuando suceden cosas en lugares muy lejanos. Pongamos el ejemplo de esta pandemia, ¿no? En China se descubrió y dice, bueno, China está lejísimos. Eso les va a pasar a ellos, no va a pasar para acá. Pero vemos noticias a diario a través de los medios de información y tal vez pueda darse el caso que nos volvamos insensibles. Bueno, eso es allá, eso está muy lejos de mí, no tiene nada que ver conmigo y a lo mejor buscamos tal vez maneras de ayudar, pero es algo que queda muy a la distancia porque no me afecta a mí en mi cotidianidad, al menos así lo llevo yo a pensar. Pero los tiempos difíciles se hacen más reales cuando afectan a personas que están cercanas a nosotros. Un vecino que se enfermó, un familiar que ha perdido su empleo, el doctor que da malas noticias a un ser amado, y es ahí donde ya nos preocupamos más y usamos más energía tratando de ayudar. Ahora sí, ¿cómo ha ido esta situación de lo macro a lo micro? De aquello que era muy general a esto que ya es muy particular. Y por eso yo hacía mención de una frase que leí hace algunos meses diciendo, hasta que los muertos no sean tus muertos, hasta entonces no vas a creer que esto es cierto. Y no te vas a cuidar y tampoco vas a cuidar a los demás. Pero el nivel de afectación, el que ya es más directo, cuando los malos tiempos ya se hacen 100% presentes en nuestra vida, es cuando llegan ya a nosotros. Cuando nosotros somos los que recibimos las malas noticias de parte del médico, o cuando nosotros somos los que hemos perdido el trabajo, o cuando somos nosotros los que nos estamos enfrentando a un divorcio o una depresión que parece ser que no la podemos vencer. Ahora sí es verdaderamente real lo que estamos viviendo. Las circunstancias malas de la vida no son la excepción en la historia de la humanidad. A lo largo de la escritura nosotros leemos que siempre ha habido aflicción, siempre ha habido desastres, siempre ha habido enfermedad, siempre ha habido muerte. Y esto es producto del pecado del hombre. Pero gloria a Dios, hermano. Dios ha estado siempre con su pueblo. Aunque alguna experiencia que estés atravesando tal vez te pueda a ti hacer pensar que Dios se ha olvidado de ti o que te ha dejado solo. No es así, hermano. El Señor está de tu lado. Él es el Dios de toda gracia que está trabajando activamente en favor de ti. La gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios. Y la esencia de la gracia es que Dios está a favor de ti. Él quiere ayudarte en los tiempos difíciles y quiere cumplir en ti sus propósitos. En el encuentro que tuvo con Jacob en Génesis 28, Dios dice, se lo dice a Jacob, no te dejaré hasta que no haya terminado y hasta que no se haya cumplido lo que te he dicho que voy a hacer. El propósito de Dios para nosotros es que seamos formados a la imagen de su Hijo, que nuestra fe sea perfeccionada, que seamos maduros, enteramente maduros, preparados para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios. Mira a Pablo en su segunda carta a los Corintios describiendo, yo he tenido un aguijón en mi carne y le he pedido 3 veces al Señor, Señor, quítalo de mí. ¿No tendría fe Pablo? ¿No conocería a Dios? ¿No tendría una intimidad con Él? ¿No serían sus oraciones escuchadas? Claro que fueron escuchadas, hermanos. Pero la respuesta que vino de parte de Dios no era la que Pablo esperaba. Pablo estaba orando para que Dios quitara ese aguijón en su carne, que muchos afirman era una enfermedad en sus ojos. Sin embargo, la respuesta de Dios
bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es suficiente. Mi gracia, dice el Señor, a ti que estás padeciendo en esta hora, mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando tú sientes que no puedes, entonces el Señor está trabajando, está cumpliendo sus propósitos. Y cuando Pablo comprende esto, Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pudiera ser, hermano, que la gracia de Dios llegue a tu vida en formas en que no esperas o que no querrías en absoluto. Pero de todos modos, como en el caso de Pablo, Dios está dándote de su gracia en los momentos de mayor dificultad. No se trata de que te olvides de todo. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo, vamos a hacer de cuenta como que no pasa nada. No, no te estoy diciendo que finjas que todo está bien y que dibujes una sonrisa en tu rostro. O no te estoy diciendo tampoco, échale ganas. No, te estoy animando a que derrames tu corazón delante de Dios, a que le confíes tus luchas y a que deposites en Él toda tu confianza. Yo te puedo asegurar, amado, que Dios no te soltará hasta que no termine su propósito en ti. Así lo dice la Escritura. El Salmo 138, tú lo puedes leer en tu escritura, porque hablamos la palabra del Señor, no le ponemos, no le quitamos. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. En los momentos de mayor adversidad, en los momentos de mayor tribulación en tu vida, cuando sientas que no puedes más, quiero que te mires al espejo y quiero que te digas a ti mismo esta promesa de parte de Dios: el Señor va a cumplir en mí su propósito. El Señor no me va a dejar hasta que no cumpla en mí su propósito. Él lo ha prometido. Cuando pases por las aguas, le dijo el Señor al pueblo a través del profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No es esto una frase motivacional, hermano. Es una realidad, es una promesa salida de la misma boca de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El primer texto es Isaías 43:2 y este último es Isaías 41:10. Esto ha sido así, hermano, a lo largo de la historia. Dios ha estado con su pueblo. El caso de Pablo es un ejemplo perfecto para eso. Cómo Dios le da gracia para soportar su enfermedad. Cómo Dios le da gracia para que pueda salir adelante en medio de sus aflicciones. Quizás en algún momento él pensó que no podría cumplir con la encomienda que Dios le había hecho. Y quedó registrado en Hechos capítulo 18 las siguientes palabras de parte de Dios. Hechos capítulo 18. Voy a leer del verso 9 en adelante. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez Pablo estaba dudoso, tal vez Pablo estaba temeroso, tal vez en su corazón había temor, miedo. Esto es demasiado para mí. Ellos saben mucho porque estaban en Corinto. Y los griegos eran filósofos por naturaleza. Tenían demasiado conocimiento humano. Y por eso Pablo le dice a los corintios: cuando yo fui, ciertamente tenía yo temor, pero yo fui en el poder de Cristo a hablarles acerca de Cristo. Y no me propuse hablar otra cosa que no fuera Cristo y a este crucificado. El poder de Cristo que sigue estando presente para cada uno de nosotros. Y por eso dice el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cómo fue posible que él cumpliera con esa encomienda? Porque Dios le dijo: no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y esto es tan cierto para Pablo como lo es para nosotros, para cualquiera de nosotros.
Puedes estar experimentando mucho estrés, dolor, sufrimiento, tal vez a niveles inimaginables para mí. Quizás sientas ansiedad, temor, confusión, enojo, tristeza, un sinfín de emociones. Tal vez vivas cada día o cada hora con opresión. Esa puede ser tu realidad. Si ese es el caso, amado, yo te invito a que hagas lo mismo que hizo el pueblo de Israel, con lo que iniciamos. ¿Recuerdas cómo se encontraban, según lo describí al principio del mensaje? En opresión, con vidas que en lugar de ir hacia arriba, iban hacia abajo. Y por eso regresamos a Éxodo. Estamos en el capítulo número 2. Y dice el verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Pudiste verlo? Si no lo pudiste ver, léelo nuevamente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre. ¿Qué hicieron los israelitas? Dice el texto. Clamaron a Dios. ¿Sabes qué es clamar? ¿Alguna vez has clamado? Clamar es gritar. Clamar es vociferar. Pero no es gritar en forma de reprensión o en forma de enojo. Es un grito de auxilio. ¿Qué hicieron los israelitas? Clamaron a Dios. Alzaron sus ojos a Dios por causa de la presión en la que se encontraban y clamaron a Dios: Señor, sálvanos. Un grito salido desde lo más profundo de su ser. La opresión hace que la persona viva en un estado muy lamentable, muy triste. Por eso el pueblo gemía, lloraban de dolor desde lo más profundo de su interior. Los israelitas tenían un sentimiento de dolor que no habían podido expresar antes. Yo he tenido oportunidad de estar con personas que han clamado y créanme que es desgarrador. No soportan más y entonces abren su corazón y gritan. Y ese grito es un grito de auxilio que pueden quedar exhaustos por haber soltado esa emoción tan profunda. David en su momento experimentó algo similar. En el Salmo 6, verso 6, te voy a dar lectura para ti. Salmo 6, 6. David dice: me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. ¿Cuál es el común denominador de estos pasajes? La opresión. Tanto los israelitas como David se sienten oprimidos, se sienten desesperados, se sienten agobiados y sumamente tristes. Es entonces un clamor por misericordia que surge desde las profundidades de la desesperación. Y solo la misericordia nos puede salvar. Ahora yo te digo esto, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos dice que Dios es rico en misericordia. Es un Dios compasivo. Él tuvo compasión de usted, él tuvo compasión de mí. ¿Qué fue lo que hicieron ellos entonces? Clamaron, mi hermano. Ellos clamaron, no se cruzaron de brazos, ni tampoco se resignaron con fatalismo, como diciendo: bueno, pues así lo quiso Dios y mi destino es sufrir, y sufrir me tocó a mí en esta vida y llorar es mi destino hasta el morir. No, mi hermano, ellos no hicieron eso. Ellos hicieron algo para cambiar su realidad. Ellos clamaron a Dios. Ahora dice el verso 24: y oyó Dios el gemido de ellos. Ay, hermano.
Si tú clamas a Dios, Dios va a oír tu clamor. Clamaron a Dios y oyó Dios el gemido de ellos. Ese gemido lastimero, ese grito de auxilio, lo oyó Dios. Jehová ha oído mi ruego. Así dice el Salmo 6. Cuando David lloraba y derramaba su corazón y estaba consumido a causa del gemir, dice el verso 9, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Clama a mí, le dijo el Señor al pueblo a través de Jeremías. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo puedes ver, amada hermana? Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. No quiere decir que a Dios se le había olvidado, como diciendo, mira, ahí estaban todavía, ya ni me acordaba. No. Cuando la palabra dice que se acordó de su pacto, quiere decir que Dios se movió para actuar en la historia de su pueblo. Dios escucha el gemido de sus hijos. Dios responde las oraciones elevadas a Él con toda sinceridad. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz, dice el Salmo 55, 17. Tu dolor, mi dolor, no le es indiferente a Dios. Cuando sientas que ya no puedes más, clama a Dios. Clama a Dios. Porque el texto dice que cuando ellos clamaron, Dios oyó el gemido de ellos. Se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y mira el verso 25. Y miró Dios a los hijos de Israel. Y los reconoció Dios. Dios estaba listo para actuar en su favor. En algún momento el pueblo de Israel sufrió por un ejército enemigo que era muy poderoso. Y lo único que dijeron fue, Señor, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. No sabes qué hacer. Clama a Dios. Sientes que no puedes más, clama a Dios. Te sientes desanimado, clama a Dios. ¿Crees que no hay esperanza para ti, hermano? Clama a Dios. ¿Crees que Dios se ha olvidado de ti? Clama a Dios. Clama a Dios porque Dios está a tu favor. Dios pelea por ti. En el día en que yo clamare, Dios estará por mí, dice la palabra. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios cumple sus promesas. Dios honra su pacto. Sigue el ejemplo de los israelitas. Estás oprimido. Clama a Dios. Ahora sigue el ejemplo de las parteras también. Dice que Dios les hizo bien a ellas. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Dios, Él prosperó sus familias. Busca a Dios. Búscalo a través de la oración. Búscalo a través de las alabanzas. Búscalo a través de la meditación de la palabra. Búscalo a través de las reuniones con tu comunidad. Búscalo a través de la ayuda que puedas brindar a alguien más. Búscalo en todo tiempo. Todas las enseñanzas de la Escritura hablan acerca de esto. Dios obrando en favor de sus hijos. Aquellos que están atravesando en problemas, que están atravesando en sufrimiento, dolor, pena, claman a Dios y Dios responde. Dios obra. Dios trabaja. Dios interviene. Dios favorece a sus hijos. Yo te invito a que tú leas los salmos. Yo te invito a que tú leas el libro de Job. Que leas los evangelios. Para que puedas discernir la voluntad de Dios para tu vida. El propósito del sufrimiento en toda la Escritura. Tú te darás cuenta que el dolor y que la opresión no es exclusiva de ti. Es común a todo el género humano. Pero esto tampoco quiere decir que tu dolor no importa, que tu sufrimiento no importa. Pensando que, pues hay otros que están peor que yo. Eso no debe ser tu consuelo. Tu consuelo es que si tú clamas a Dios, Dios responderá.
todo tu dolor, toda tu ansiedad, toda tu ira, tu frustración, tu pena, tu luto, tu enfermedad, tu tristeza, tu llanto, ponlos en el altar del Señor y Él los transformará. Te invito a que veas conmigo un último texto. Vamos terminando. Salmos, capítulo 94, versículo número 17. Salmo 94, 17. Dice así: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. Si el Señor no nos ayudara, hermanos, no tendríamos esperanza. Seríamos los más miserables de este mundo. Te sientes resbalar, el Señor te sustentará con su misericordia. Así que en tus pensamientos debe de estar la consolación de Dios. Y entonces tú te alegrarás. Recuerda que los tiempos difíciles nos ayudan a buscar a Dios de una manera más ferviente. El pastor Paul Washer dijo, todos necesitamos días difíciles para mejorar nuestra dependencia de Dios. Así que yo te digo en esta hora que nuestro Dios se manifieste en tu vida con amor eterno, en la vida de cada uno de los que escucha este mensaje. Y ten la certeza, hermano, que si tú clamas a Él, ten la certeza tú, que si tú gimes y si tú clamas a Dios, el Señor te escuchará. El Señor volteará su rostro a ti. El Señor obrará en tu favor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y que cumpla a nosotros su voluntad perfecta. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios.